Hola, bienvenidos a mi programa. Soy el Coronel San y esto es otra vuelta de tuercas. Bien, el tema OVNI para los que nos interesa, pues este programa va a ser un poco o bastante sabroso porque hay datos que seguramente muchos de ustedes no conozcan y hay datos que muchos sí los conozcan. Pero bueno, vamos a empezar, ¿no?, con la guerra de los ovnis y Estados Unidos, aunque hay más países que tienen batallas encubiertas. Por supuesto, esto no sale en la prensa, ni sale, a no ser que alguien pueda recopilar datos o grabar algún vídeo, conseguir algún vídeo o alguien que informe ya dentro de las Fuerzas Armadas o desclasifiquen algo, pues se puede conocer algunas cosas. Pero bien, yo he hecho una especie de investigación y he sacado bastantes datos, no los puedo poner todos en este vídeo, pero vamos a empezar por el principio. Eh, el caso de OVNI o de los platillos volantes empezó con Kenneth Arnold, perdón, y empezó porque un hombre yendo en su avioneta, Kenneth Arnold, pues vio sobre unas montañas, iba volando y vio una especie de platillos. Él lo llamó como platillos que flotaban sobre el aire, ¿no?, que iban haciendo un movimiento igual que cuando tirabas una piedra plana o un platillo sobre el agua, el mar o un lago, lo que sea, pum, 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 rebotaba. Él explicaba así y por eso se acuñó la frase de platillo volante, aunque lo que vio Kenneth Arnold no eran redondos, eran una especie de boomerang o más concretamente como medias lunas, ¿no? Era un grupo de 7 o 9 o quizá más, y ahí empezó a acuñarse el término platillo volante. Luego se denominó OVNI, ya sabemos lo que significa, objeto volante no identificado, en inglés UFO, y bueno, ahí empezó el tema, ¿no? Ahí se desató más o menos pues la histeria. Bien, una de las primeras batallas que tuvieron los americanos, porque voy a hablar concretamente de americanos, no voy a hablar de otras nacionalidades porque no da el vídeo, fue en Los Ángeles. Inmediatamente después del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, la base naval que tenía en las islas Hawái, los Estados Unidos, en el Pacífico, pues hubo una histeria, digámoslo así, colectiva en Estados Unidos, del temor de que los japoneses pudieran avanzar y tomar las costas y invadir Estados Unidos. Entonces ahí se formó, digamos así, una línea de defensa, blindaron la costa que daba al Pacífico y tenían pues lo típico, la artillería antiaérea, los focos para iluminar el cielo, las sirenas y demás, más armamento, por supuesto, ametralladoras ligeras y demás, y todo lo que pudieron poner ahí, cañones y demás, ¿no? Pero hubo una noche en Los Ángeles, concretamente en la costa, donde sonaron las sirenas de alarma y los focos se iluminaron y pudieron ver un objeto que está fotografiado, está documentado en fotografía de la época. Se ve como los focos coinciden en un punto, alumbrando algo que tiene una forma típica de un ovni. Se le ve incluso brillar y se ve las deflagraciones que estaban dando alrededor. Ahí hubo una batalla, se llamó la Batalla de Los Ángeles, según la información de las fuerzas americanas, militares, concretamente no sabían contra qué habían disparado, no sabían si era un avión japonés, si era un globo japonés que transportaba una carga explosiva, porque
habían ensayado los japoneses también esta forma de bombardear, aunque no era operativa, ¿no? Por el tema de que un globo, por el viento y tal, era muy complicado que un globo soltado desde un barco cerca de las costas tomara la dirección correcta para dejar su carga encima de una ciudad. Sin la tecnología actual era muy complicado y muy difícil, pero lo ensayaron. No sabían lo que era realmente, pero sí está plasmado en fotografía y dispararon más de 1500 proyectiles de todo tipo, antiaéreos, cañones y supongo que armas ligeras. Bien, el caso es que este objeto siguió avanzando lentamente, luego se reconoció que no solo había uno, que había dos, pero el que queda plasmado en fotografía es este. Bien, la versión oficial de los militares fue pues que habían dado la alarma por un objeto, la habían disparado, pero que no habían conseguido derribarlo o darle. Supongo que sí le darían, no le harían daño o quizás sí le afectarían, pero él siguió su curso o simplemente pues absorbió, rebotó los proyectiles. El caso es que, bueno, luego hubo un artículo muy simpático en el periódico que decía que los militares habían disparado más de 1500 proyectiles que no le habían alcanzado y el periodista en plan de risa, de mofa, decía, bueno, pues si estamos, digámoslo así, cubiertos por estas militares que disparan tantos disparos y no dan a un artefacto que realmente no iba muy rápido, pues estamos como prácticamente perdidos, ¿no? Eh, Sin más, ¿no? Este fue la batalla de Los Ángeles dentro de esto que voy a hablar de la guerra de Estados Unidos contra los soviets. Bien, un poco más adelante, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en 1946, se preparó una operación para ir a la Antártida. Esta es bien conocida también. La operación se llama High Jump. Y la flota de los Estados Unidos pues preparó un par de portaaviones, concretamente no eran esos grandes portaaviones, eran más como portaaeronaves, eran helicópteros, también podían llevar aviones y demás. Un submarino, eh, buque de logística, se llama ahora, antiguamente decían de abastecimiento, buque de comunicación y barcos de protección, fragatas, destructores y demás. Y una dotación de unos 2000 y pico, casi 3000 hombres que llevaban, ¿no? Bien, esta, esta operación iba a ser un entrenamiento y una práctica para conocer la maniobrabilidad de los buques de guerra, aviones y demás sistemas, comunicaciones y los soldados en sí en un entorno pues muy fuerte, ¿no? Un entorno de frío extremo. Entonces se dirigieron hacia la Antártida y esta operación iba a durar entre 6 y 8 meses. Bueno, esa era la tapadera, ¿no? que decían las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos al público, que tenían que dar más o menos explicaciones de por qué iba una flota tan potente armada militarmente a un sitio, ¿no? Iban de entrenamiento para probar la resistencia y cómo reaccionaba, ¿no? El equipamiento a un frío extremo, a una situación extrema, en este caso de frío. Bien, resulta que a las 6 semanas se tuvieron que retirar con el rabo entre las piernas y con una pérdida de unos 1400 hombres, más vehículos, aviones, helicópteros, barcos y demás. Bueno, todo esto pues fue tapado, se echó tierra encima,
no se dio muchas explicaciones, sino que bueno, el frío de la Antártida había sido demasiado extremo, había afectado y derribado y tenían que haber y dejaron atrás mucho equipamiento y murieron hombres por muchas causas, accidentes, congelación, lo que sea. Tuvieron que dar unas explicaciones más o menos vagas, ¿no? Esto se recuerda, un periodista de la época lo acuñó, dice, bueno, pues si mandamos una flota a un sitio que no hay nada, que solo hay hielo, no hay enemigos, mueren entre muertos, heridos y demás 1400, perdemos materiales, tanto algún barco como helicópteros, aviones y demás, si no hay enemigos allí, entonces solo pudieron ser los pingüinos, ¿no? Y ahí se acuñó la guerra de los pingüinos. Bien, aunque esta expedición era de Estados Unidos, y aunque en aquella época empezaban a tener la Guerra Fría, sí hubo una colaboración que muy poca gente sabe con la Unión Soviética. Bien, ¿por qué iban allí junto con la Unión Soviética? E incluso hay información que dice que también iban algunos soldados eh, alemanes. Esto era después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, de haber destruido Alemania, de haber doblegado, ¿no?, al nazismo y demás. Bien, mucha de la información también la tenemos de la Unión Soviética cuando se desclasificó, más bien cuando cayó la Unión Soviética, muchos archivos de la KGB y archivos secretos y demás que tenían confidencialidad del ejército, la KGB y demás, pues quedaron al descubierto, se vendieron porque necesitaban recursos, sabemos lo que pasó, se quedaron muchos militares sin pagas, sin esto, sin lo otro, y lo único que tenían para vender eran las armas, documentos, información y demás. Entonces hay un informe de la Unión Soviética, de los rusos, que dicen que un objeto volante no identificado, un ovni, en este caso explicaba que era un platillo volante, era redondo, esférico, salió del mar, salió disparado hacia el horizonte, se perdió en el horizonte, luego volvió y atacó a la flota norteamericana. Y la estuvo atacando hasta que la flota americana se dio media vuelta y se fue. Dicen los rusos que si la flota norteamericana no se hubiera retirado, posiblemente este objeto la hubiera destruido totalmente. Esos son los informes, o sea que aquí hay otra batalla en una operación que se llama High Jump, que iban a la Antártida, no se sabe qué, hay muchas especulaciones, teoría de la conspiración y demás, que iban a buscar una base nazi que se había quedado allí aislada, otros quizá dicen que iban a buscar algo que ya conocían, porque el almirante de esta armada era el Baer, Richard Baer, que este hombre estuvo en la Antártida y tuvo un episodio cuando iba volando con un avión y que dice que algo, una fuerza misteriosa rodeó, o más bien controló su avión. En la radio escuchó una voz nórdica como germana o noruega así, de un acento nórdico que le decía bienvenido comandante Baer, no se preocupe, está en buenas manos, nosotros tomamos el control. Y que dice, bueno, los llevó a un sitio, luego les hizo aterrizar muy suavemente, como que llegó y luego lo descendió. En aquella época él lo explicaba como que había, como que era el descenso como si hubiera entrado en un gran ascensor invisible y que lo descendió y lo posó en un sitio, una base y quizás muy suavemente. Y luego hay otras historias que no me voy a extender. Bien, el comandante de esta flota americana, volviendo a la operación Haiyan, era precisamente el almirante Baer. ¿Qué fueron a buscar allí? Aquello que él ya conocía, que sabía supuestamente. Bien.
caso es que se tuvieron que retirar con el rabo entre las piernas. Parece ser que donde fueron y cómo fueron no les gustó que fueran armados hasta los dientes y a inmiscuirse en sus cosas o su territorio. Lo más curioso es que, y poca gente conoce, es que hicieron otra segunda operación. La primera fue en 1946, esta fue una década después, en 1956, y se llamó Deep Freeze, algo así como congelación profunda o algo así en inglés, ¿no? Y la segunda operación, para no extenderme mucho, terminó prácticamente de la misma forma, pero esta parece que se tapó más, se consiguió no darle bombo y platillo, la hicieron más por lo extranji, por debajo de la mesa, sabiendo que la primera había provocado pues y obligado a dar digamos así, explicaciones que había pasado porque habían perdido tantos hombres, tanto material que había allí y demás, ¿no? Pero todo esto se mantuvo en secreto. Hubo otra segunda, ¿no? Que se llamó Deep Freeze y acabó exactamente como la misma, el mismo resultado, ¿no? Hombre arriba, hombre abajo, avión arriba, avión abajo, pero se tuvieron que dar la vuelta otra vez y salir con el rabo entre las piernas y lamerse sus heridas. Bien, continuamos, ¿no? Prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, en todas las guerras, hay militares y hay conflictos aparte de los implicados que muchas veces o la mayoría de ellas no salen a la luz, pero algunas veces pues bueno, hay filtraciones y hay documentos y se puede recopilar datos. Bien, en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam pasó varios casos, ¿no? Pero voy a contar un caso curioso. En la guerra de Vietnam, pero más concretamente en Laos, que es un país que está pegado a Vietnam, que era por donde muchas veces hacían ruta los americanos para bombardear, más concretamente la ruta de Ho Chi Minh, que era una serie de caminos en la selva, era unas ramificaciones por donde pasaban, ¿no?, los Vietcong, el Vietcong, hombres, material, munición y demás, para combatir. Entonces los americanos eso lo bombardearon hasta la saciedad. Y hay un caso curioso de un avión, de un bombardero, que parece ser que se estrelló allí, pero su última comunicación era que estamos siendo perseguidos por un ovni. Esa fue una de sus últimas comunicaciones, o su última comunicación. Llamó a la base, dijo que había cosas extrañas, les estaban persiguiendo y estamos siendo perseguidos por un ovni. Y desapareció. Luego, al cabo del tiempo, semanas, meses y demás, pues lo encontraron el avión. Y ahí está lo curioso de esta situación. El caso es que este avión estaba intacto. Había caído en la selva, se debería haber estrellado, pero este avión no se había estrellado. Este avión concretamente era como si algo lo hubiera dejado suavemente sobre las copas de los árboles en la selva, ¿no? Se incrustó por el peso del mismo avión y su carga, se incrustó en los árboles de la selva y allí quedó. Se debería haber estrellado, pero no pasó así, o bien por avería o por falta de combustible o lo que sea, el avión tiene que planear como sea o caer en picado y hacer un destrozo. Este avión no. Entonces, lo más curioso de todo es que encontraron a la tripulación de ese bombardeo sentados en sus asientos, con los correajes de sujeción y
tenían graves, digamos así, laceraciones, pinchazos, laceraciones y demás. Y lo más curioso es que no había ni rastro de sangre, como lo oye, ni rastro de sangre, ni dentro del avión, ni dentro de sus cuerpos. Eh, Esto lo hemos escuchado, lo hemos podido ver en algunos vídeos y demás, y algunos testimonios que suele ocurrir con el secuestro de ganado, la muerte de ganado. Eh, Cuando encuentran en los campos, mayormente en Estados Unidos, eh, vacas, toros, novillos o otros animales, mayormente ovinos, perdón, de vacas y demás, y encuentran que tienen unos agujeros que les han quitado parte, pero han sido cortados, siempre dicen quirúrgicamente, como si lo hubieran hecho quirúrgicamente con un láser y que no hay sangre por ningún lado. Y esto es prácticamente lo que les pasó a esos tripulantes, ¿no?, de ese bombardero. Bien, el vídeo se está haciendo largo, voy a hacer otros comentarios. Por ejemplo, en las guerras de Estados Unidos en 1966, cerca de las costas de Vietnam, y antes de que llegaran a estas costas, pues para lanzar sus ataques, hubo ataques a portaaviones norteamericanos, más concretamente a portaaviones atómicos. Hubo un ataque a un portaavión atómico que se llamaba el Lockheed Skyne, fue atacado por un ovni, o esa es la información que tenemos, y hubo 42 muertos. Mismo resultado en el portaaviones atómico Forrestal. Pero en este el resultado fue que murieron 129 tripulantes. La misma forma de atacar, le atacaron varios objetos y murieron 129 tripulantes, hubo explosiones, hubo incendios, explosiones en cadena, incendios y demás provocados por el ataque. Otro ataque atómico fue el Franklin Roosevelt, similar resultado, ataque por objetos desconocidos y mortandad. Todo esto antes de que llegaran o se aproximaran a las costas de Vietnam para efectuar sus ataques. Sabemos que si hubieran sido los mismos rusos que usaban las fuerzas de Vietnam del Norte para hacer incursiones y demás, pues se hubiera dicho. Si hubiera sido un ataque desde costa con misiles o demás, se hubiera dicho, aunque los del Vietcong no tenían esa capacidad operativa de atacar a unos portaaviones, ¿no? Y todo esto, pues como que se tapó la información de los militares, de las Fuerzas Armadas, fue que no, concretamente no sabían quién y por qué les había atacado de esa manera. Aunque se conoce y hay datos, información de que fueron objetos volantes no identificados, ovnis, y en algunos concretamente porque en un portaaviones hay mucha gente, hay 3.000, 4.000, hay portaaviones de 6.000 personas, hay muchos testigos, hay mucha información y hay gente que habla. Y se dice que sí, realmente fueron atacados por ovnis, en toda regla. Bien, se ha hecho largo este programa. Solo reseñar que también en la guerra de las Malvinas entre Argentina y los británicos en Río Gallego, allí pues también pudieron ver escenas terribles y cómo bolas, las famosas Foo Fighters, las bolas luminosas, pues se inmiscuían entre los ataques de aviones y demás, ¿no? Y en todas las guerras prácticamente se conoce, o algunas veces no se conoce, pero seguro que están implicados desde
1945, desde el trágico día o los trágicos días que se sucedió la primera y la segunda bomba atómica sobre Japón, Hiroshima, Nagasaki, y desde entonces ha habido una especie de regulación, ¿no? Digámoslo así, extraterrestre, ¿no? Para evitar que podamos utilizar otra vez estas terribles armas. Hay los que protegen y hay los que están para azuzar al ser humano para que nos destruyamos. Bien, sin más, si les ha gustado la información, den like, suscríbanse, dejen sus comentarios, ayuden a los vídeos, creadores de vídeos pequeños, programas pequeños, y les emplazo hasta el próximo vídeo. Sin más, hasta el próximo. Chao.